Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según el momento en el que estén mirando este video. Bueno, eh, yo soy Vanessa, soy la profesora que tomó la licencia por estas horas, pero bueno, vamos a hacer unas cuantas clasecitas hasta que podamos conseguir algún profe que dé el área, ¿sí? Así que bueno, este área está un poco relacionada con la materia de química analítica, ¿sí? Sería la parte del laboratorio de química analítica. Como en algún punto en analítica también ven algunas titulaciones, algunas cuestiones relacionadas con este área, yo el año pasado le di como un tono más acerca de técnicas separativas, técnicas espectroscópicas, vimos un poco de cromatografía, vimos HPLC, GC, o sea, cromatografía gaseosa, electroforesis capilar, vimos algunas técnicas que escapan un poco de lo que es el laboratorio convencional, son técnicas un poquito más específicas, que permiten cuantificar algunas, la mayoría, identificar también. Nada, vamos a darle como ese tono más teórico, digamos así, a la materia, hasta tanto aparezca algún profe que tal vez siga con ese tono o va a tener otro, ¿sí? Así que nada, comenzamos. Les voy a comentar que tomé una presentación de internet, ¿sí? Para esta clase. La voy a grabar sobre esa presentación, yo voy a sacar mi cámara y voy a empezar a grabar sobre esa presentación, ¿sí? Así que, bueno, nada, eso. Y después esto lo voy a subir a YouTube. Bueno, empecemos. Vamos a ver un poco acerca de materiales de laboratorio, que es como la base de todo, ¿sí? Como todo empieza acá, en los materiales de laboratorio. Voy a sacar mi cámara y voy directamente aquí. A ver si... esperen un segundo, que creo que es acá, que ya puedo... Ahí está, perfecto. Bien, aquí estamos. Voy a sacar primeramente algo que tengo acá que me está molestando y comenzamos. Ven que les dije que era una presentación de internet. El tema es que no puedo bajo ningún punto maximizar esta pantalla, así que bueno, les pido disculpas, pero vamos a tener que verlo de este modo. ¿Sí? Lo intenté, lo busqué maneras, no lo puedo no lo puedo poner grande la pantalla. Así que bueno, veamos. La cuestión de los materiales de laboratorio, yo les dije que es como el puntapié para comenzar con todo. ¿Por qué? Porque en algún punto cualquier técnica que ustedes quieran utilizar siempre se va a utilizar en un laboratorio, sea un laboratorio analítico o sea un laboratorio más escolar, siempre vamos a utilizar elementos que van a tener como el mismo concepto, pero va a cambiar un poco la especificidad, va a cambiar un poco la sensibilidad, que vamos a trabajar un poco sobre ese concepto, el concepto de sensibilidad, que es un concepto muy importante. Vamos a hablar también de los errores que se cometen, cómo se utilizan material de laboratorio, vamos a hablar un poco de error sistemático y específico, de un error aleatorio, ¿no? Me refiero, vamos a hablar un poco de lo que es la exactitud y la precisión, y por qué eso es importante, y en qué tipo de laboratorios es más importante el tema de la exactitud, que, digamos, llegar a una exactitud o que las medidas sean precisas, eso después lo vamos a ver, es muy importante, muy importante. Pero digamos, con mayor o menor, o sea, en mayor o menor grado, siempre se utiliza la misma lógica. Después, bueno, obviamente que no va a ser lo mismo utilizar una pipeta, que ustedes saben lo que es, a utilizar, no sé, una micropipeta, por ejemplo, ¿no? Obviamente que tienen utilidades diferentes en base a lo que queramos hacer. Bien. Aquí tenemos, nada, algunas cositas, algunos dibujitos muy bonitos. Esto está muy lindo para recortarlo y llevarlo a los chicos de la escuela. Me parece muy, muy entretenido esos cositos, muy bien hechos. Así que nada, los invito a que
después ustedes bajen esta presentación si quieren, es como que hay que registrarse, bueno, es como una cosa que para ustedes ya pueden hacer, yo no lo puedo hacer tan fácilmente porque estoy en una computadora que no es mía. Entonces me cuesta mucho todo en esta computadora, ¿sí? Pero si ustedes pueden y tienen la posibilidad, sería lindo que lo puedan bajar a este archivo. Inclusive no sé si ustedes trabajan, algunos con estas cosas, el SlideShare es como, tiene diapositivas y son como muy lindas las diapositivas que se hacen acá porque es como un reservorio de un montón de presentaciones que la gente sube, digamos, y está muy bueno para buscar cosas, para complementar. Yo he complementado algunas presentaciones mías también con esto, o sea que está bueno, es muy útil, digamos. Está bueno, está lindo. Bueno, comenzamos entonces. Empieza con la gravilla, bueno, tal vez ustedes ya la conocen, la gravilla puede ser de madera, más como esta acá, o puede ser esta gravilla que es más plástica, o puede ser de metal, ya no se utilizan más las de metal casi, y quedaron ahí como medias obsoletas, pero por lo general son de plástico, ¿sí? Nada, tiene dos agujeritos donde se van a insertar los tubos de ensayo, simplemente, no mucho más que eso, ¿sí? Pero bueno, por supuesto que lo que genera es que los tubitos de ensayo queden paraditos, bueno, obviamente que tiene como una finalidad. El soporte, bueno, el soporte no sé si alguno tuvo la posibilidad de tenerlo en la mano, el soporte es muy pesado y tiene, digamos, una lógica que sea tan pesado, por supuesto, ¿sí? Es una varilla de metal, un soporte muy pesado abajo, por supuesto que esto tiene que soportar. Así que, obviamente que acá le vamos a incorporar lo que es un arito, por ejemplo, en este caso, tipo una doble nuez, o sea, lo que yo hago con este instrumento es unirlo a la varilla, tal vez esto lo vieron el año pasado, lo uno a la varilla y con en el arito puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Es como un soporte universal, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces yo puedo ahí ponerle, no sé, un embudo, puedo poner un vaso, puedo poner, ¿sí? Esto es como algo bastante básico, ¿no? Porque nosotros vamos a hacer algunas reacciones quanti o algunas quali, sobre todo en las quali yo necesito tener, nada, algo que esté soportando. Por ejemplo, qué sé yo, si voy a poner un balón, ¿no? Necesito que esté agarrado de algún lado, ¿sí? Entonces, el soporte es algo muy importante. Parece una cagada, pero es muy importante. Doble nuez, lo que hablamos acá, ¿sí? La doble nuez es justamente esto, ¿no? Como que tiene dos agarres, ¿sí? Con dos tornillos. Se utiliza, por supuesto, para sujetar, ¿sí? Para sujetar. A veces uno pone una doble nuez y otra doble nuez y otra doble nuez. O sea, como que uno va armando su propio berenjenal de doble nueces. A veces a veces uno tiene que hacer como un montaje medio sofisticado y bueno, y hay que utilizar varias, ¿sí? Pero estas son como también muy importantes, o sea, el soporte, la doble nuez, los aritos, son cosas muy, muy importantes. Bien, pinzas. Bueno, las pincitas, lo mismo, ¿no? O sea, las pincitas a veces yo las puedo sujetar con una doble nuez, ¿de acuerdo? La pinza lo que tiene es siempre esto que me permite regular, que es muy importante, para poder, por ejemplo, no sé, tomar un tubo de ensayo, o tomar la boca de un Erlenmeyer, o tomar la boca de un matraz. Obviamente que necesito siempre tener esa regulación, ¿sí? Pero estas, digamos, todas estas son como, digamos, parte de la cuestión básica de un laboratorio, ¿no? Es como lo básico que yo necesito tener son pinzas, doble nuez y un soporte. Bien, varillas, esto ya seguramente lo deben conocer porque probablemente el año pasado hayan hecho algo más, digamos, tendiente a alguna reacción más cualitativa. Las varillas, por supuesto que se utilizan para mezclar, obviamente, las varillitas de vidrio, ¿sí? Se utilizan para mezclar. Y después tengo las espátulas y las cucharitas. O sea, la espátula a veces es de un lado espátula y de otro lado cucharita, y obviamente que es para nada, para sacar, por lo general es para extraer un sólido de un frasco, ¿sí?
básicamente, ¿sí? Para poder, no sé, masar de una manera más correcta, lo que yo utilizo es una espátula o una cucharita, ¿sí? Por lo general se utiliza mucho la espátula. Bien, mortero. El mortero, la verdad, es que no es algo tan trascendental en un laboratorio, menos el de vidrio, que se me han roto muchos morteros, muchos. Por lo general el que se utiliza más es el de madera, pero nada, no se utiliza tanto, vamos a decir, por decirlo de algún modo, ¿sí? No es un instrumento tan trascendental, pero bueno, hay que tenerlo y a veces se utiliza, ¿sí? O sea, yo he estado en muchos laboratorios donde no ha habido mortero y nunca eso ha sido nunca ha sido una falta tan trascendental, ¿sí? ¿Tubo de goma o escobilla? Bueno, los tubitos de goma, ya saben, ustedes lo habrán utilizado el año pasado tal vez, capaz que hicieron algún destilador o algo por el estilo, se utilizan simplemente para los montajes para unir, ¿no? Para que por el tubo puede llegar a pasar, no sé, gas, puede llegar a pasar agua, ¿sí? La escobillita que es para limpiar los recipientes, obviamente, ¿sí? Hay escobillas más grandes, más chiquititas, mucho más chiquititas para probetas, ¿sí? Para probetas, para pipetas, que son bien, bien finitas, ¿sí? Para tu ensayo por ahí es esta, y después para probetas hay algunas que son más anchitas. Bien, las pinzas son recontra importantes, porque a veces parece que no, pero se utilizan, a ver, hay pinzas que se utilizan para los crisoles, que son estos recipientes que, no sé si en el laboratorio del instituto había crisoles, no recuerdo, pero también se pueden utilizar para sujetar algunos tubos de tallo. Para los tubos por lo general se utilizan más las pinzas de madera, pero también se podrían utilizar estas tenacillas, ¿sí? Bien. Acá empezamos un poco más con algo como más específico, si se quiere, ¿sí? Acá tenemos lo que se denomina material para contener sustancias, que se denomina en algún punto también material volumétrico, ¿sí? El material volumétrico está definido porque permite medir volúmenes, ¿sí? Hay material que permite medir volúmenes y hay material que no permite medir volúmenes, simplemente contener volúmenes, ¿sí? Entonces, bueno, esto se llama en la jerga popular una piseta, ¿sí? Como la piseta de queso. Es un recipiente de plástico, ¿sí? Que lo que hago es lo aprieto y sale agua por esa boquita, ¿sí? Se utiliza para lavar, es decir, es algo que se utiliza bastante. Suele haber muchas pisetas en una mesada de laboratorio. Se utiliza mucho para lavar y es bastante usual, ¿sí? Por lo general suele tener agua destilada que me permite a veces hacer, ¿vieron cuando yo hago por ahí algún ensayo, lavo lo que sea con agua de la canilla y detergente, ¿no? Lo que sea, y luego le doy un último enjuague con agua destilada, ¿sí? Entonces, por lo general, las pisetas tienen agua destilada, por lo general. Matraz de Erlenmeyer. Bueno, el Erlenmeyer es como el clásico, ¿no? El tubito clásico. Bueno, ¿qué pasa con el matraz Erlenmeyer? Es un material volumétrico, permite medir volúmenes, ¿sí? Es un material bastante poco sensible, o sea, no... esto es un poco una guía, ¿sí? Pero no es un material que tenga una alta precisión para medir volúmenes, por supuesto ya lo saben. Esta boca me permite contener gases que pueden llegar a salir si esto es una mezcla de reacción, tiene esa lógica, ¿no? O sea, tiene la boquita chiquitita para eso, justamente, ¿sí? Es un material volumétrico, pero hasta ahí, ¿no? Ven que dice, tiene una escala graduada, pero bueno, no se utiliza justamente para medir. O sea, si yo quiero medir un volumen, no voy a utilizar jamás un Erlenmeyer, ¿sí? Voy a utilizar algo más preciso, por supuesto, ¿sí? Se utilizan valoraciones, que es lo que vamos a estudiar nosotros, ¿sí? Las titulaciones, y en destilación. Perfecto. No sé si ustedes habrán hecho el año pasado una destilación, pero por lo general se utiliza un Erlenmeyer, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero, no sé, destilar, quiero obtener
de una mezcla alcohol. Bueno, se suele utilizar el Erlenmeyer porque el alcohol es muy volátil y con esa boca yo lo que hago es un poco retrasar la salida del material. ¿Sí? Vasos de precipitados. Los vasos de precipitados también son un material volumétrico que permite medir, ¿sí? Permite medir, pero es más para contener líquidos, ¿sí? Vamos a decir la verdad. Es más para contener líquidos, también permite calentar sustancias, es decir, ustedes saben que para poder calentar algo al rojo, o no sé si al rojo, pero para poder calentar un vidrio a la llama, lo que tengo que hacer es asegurarme, asegurarme que ese vidrio sea un vidrio Pyrex, por supuesto, porque si no, no lo voy a poder lograr, el vidrio se va a romper y va a ser un desastre. Entonces, los vasos precipitados están fabricados con este vidrio, permiten contener, son materiales volumétricos, pero hasta ahí. ¿Sí? Van a saber ustedes, digamos, cuando hagan alguna intervención en el laboratorio, van a ver que el vaso de precipitado, por lo general, yo lo lleno un poquito de agua y lo utilizo para como soporte en alguna experiencia, pero no es que voy a medir algo con un vaso de precipitado. Bien, los frasquitos. Bueno, estos frasquitos no sé por qué están acá, pero sí, bueno, son frasquitos para guardar residuos en el laboratorio. Ustedes saben que frascos para guardar residuos hay como de muchos tipos, vamos a llamarlo así. Hay frascos que son de plástico, hay frascos que son de vidrio, hay frascos que son, no me sale el nombre, de los tornasolados, donde se guarda sustancias que no pueden, o sea, que toman parte en una reacción cuando están expuestos a la luz. Entonces yo tengo color caramelo, eso quería decir. Frascos color caramelo. Entonces hay muchas sustancias que se guardan en frasco color caramelo y no se pueden guardar en ese tipo de frascos. Y hay sustancias que no se pueden guardar en frascos de plástico, como por ejemplo el ácido clorhídrico. Después hay sustancias que se tienen que guardar sí o sí en un frasco de plástico, por ejemplo el hidróxido de sodio, y así podríamos seguir, ¿sí? O sea, cada sustancia tiene que llevar un frasco particular debido a las reacciones que se puedan dar con ese material, ¿sí? Así que nada, esto es importante porque uno no lo puede guardar en cualquier lado. Siempre ante la duda uno pregunta, ¿sí? ¿Puedo guardar esto acá? ¿Puedo guardar esto acá? Por supuesto que nunca es lo mismo, ¿sí? Hay cosas que sí, por supuesto que hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Bien. Matraz de fondo redondo. Bueno, no sé si alguna vez habrán visto, este es un matraz es este recipiente tan no sé, tan relacionado con la química, así como el Erlenmeyer, ¿sí? Tiene una boca fina, por supuesto, por lo que ya estábamos hablando. Si yo quiero calentar, por ejemplo, una sustancia o una solución o lo que sea, tiene una boca chiquita que permite que se caliente y que no se evapore todo de golpe, por ejemplo, si yo estoy haciendo una destilación, si eso tiene su sentido. O sea, cualquier material que ustedes utilicen siempre tiene un fundamento, ¿de acuerdo? De hecho, cuando lean un protocolo para hacer una experiencia de laboratorio, por lo general los protocolos siempre tienen, digamos, ya previsto qué es lo que se utiliza, ¿sí? En los protocolos siempre lo tienen previsto, perdón. Bien, la formita redondeada, por supuesto que lo que hace es que lo que está dentro esté más homogéneo, ¿sí? Más mezcladito, porque imagínense que si la forma no es redondeada, sino que es una formita más cuadradita, ¿sí? O que tiene un borde, ¿sí? Lo que va a suceder es que ahí permite un poco de sustancia, un poco de sólido, un poco de precipitado. De esta manera yo tengo algo que es completamente homogéneo, ¿sí? Bien, tubo de ensayo. El tubo de ensayo es, como le indica su nombre, algo para ensayar, o sea, algo quali, ¿sí? Algo bien cualitativo, es decir, yo no voy a esperar nunca medir algo en un tubo de ensayo. No es un material volumétrico, no permite medir volúmenes, ¿sí? Entonces, nada, se utilizan para realizar experiencias donde yo tengo que visualizar, no sé, un cambio de color o la presencia de burbujas o, no sé, qué sé yo, que
que una reacción genere, que sea exotérmica, que genere calor, entonces yo agarro el tubo, me fijo si el tubo aumentó su temperatura, es decir, es un tubo para ensayar, no es un tubo que a mí me permita medir nada, ¿sí? Simplemente es para ver. Entonces, y contener, por supuesto, ¿no? Contener un líquido, si yo quiero contener algo, también, por supuesto, se puede contener. Los tubitos de ensayo tienen también sus tapitas, ¿sí? Así que, bueno, eso también es importante como para poder contener y que quede ahí contenido y no, si es volátil, que no salga del recipiente. Y abajo tenemos lo que son tubos centrífuga. Los tubos centrífuga, fíjense que se llaman, o tubos cónicos también se llaman así, que tienen como esa parte de abajo, ven como más finita. Esto es a propósito, ¿por qué? Porque cuando yo centrifugo algo, por la fuerza centrífuga, justamente lo que yo hago es que los sólidos que estén suspendidos en esa solución caigan, ¿sí? Y se forme lo que se denomina un pellet. Un pellet es como si fuese un residuo, como si fuese un sedimento, ¿sí? En esa parte de abajo de la parte cónica. Entonces, justamente, yo lo que quiero es que quede ahí contenido. Por eso es que es más finito que en un tubo de ensayo convencional, ¿sí? El tubo de centrífuga se utiliza para eso. Solo para eso. O sea, se utiliza para centrifugarlo. Si ustedes utilizan un tubo de centrífuga y no centrifugan, bueno, van a perder un tubo de centrífugo. Está bien, pero deberían utilizarlo para eso. Nada, muy interesante esto del tubo de centrífuga. En el laboratorio del instituto hay una centrífuga que no funciona, la vi hace un tiempito, no sé si el año pasado, sería muy lindo poder ver la separación, ¿sí? La separación de una mezcla. Por ejemplo, algo que se puede centrifugar en un tubo de centrífuga es, por ejemplo, la orina. ¿Sí? Les cuento, yo soy bioquímica y hago estas cosas, entonces, bueno, se los comento. La orina, cuando ustedes la llevan a un laboratorio para verla, para analizarla, lo que hacemos nosotros es la ponemos en un tubo cónico, ponemos una cierta cantidad, por supuesto, que está estandarizada, la ponemos en una centrífuga, que también está estandarizada, las RPM y el tiempo que se utiliza, más o menos en 10 minutitos, y lo que hacemos es separar los elementos formes que estén en la orina de toda la parte líquida, ¿sí? De la orina. Entonces, lo que hacemos nosotros es nos quedamos con el pellet, es decir, con el sedimento, con el famoso sedimento urinario, ¿sí? Descartamos todo el sobrenadante, que es lo que queda por encima, y al sedimento urinario lo vemos entre un porte y un cubre en el microscopio, ¿sí? Y ahí, por supuesto, lo que vamos a dilucidar, a lo que yo llamo elementos formes, son glóbulos rojos, glóbulos blancos, bacterias, vamos a ver, qué sé yo, si hay cilindros, si hay cristales, bueno, hay varias cosas que se pueden ver, pero básicamente es para que entiendan que el tubo centrífuga, digamos, hay que utilizarlo para eso, si no, no tiene tanto sentido, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos, sí, bien, digamos, materiales que miden volúmenes. Estos son materiales que miden volúmenes. Por eso dice medida de volúmenes, ¿sí? Bien, material volumétrico. Bureta. La bureta es la clásica que se utiliza en las titulaciones, o sea, en las volumetrías. Es un tubito largo que tiene una escala muy, muy, muy chiquitita. Tiene una escala muy chiquitita, ¿sí? Permite medir volúmenes. Es bastante precisa, ¿no? La bureta. Se utiliza bien para análisis volumétrico, ¿sí? Es lo que se utiliza. Lo que tiene acá es lo que se llama un robinete, que permite cerrar y abrir la salida del líquido, y eso le da mucha precisión, ¿sí? Después yo les voy a contar lo que es el enrase, ¿sí? Que acá hay que enrasarla muy bien a la bureta para que sea fiel la medida del volumen, ¿sí? Pero bueno, básicamente, como para tener una idea, es un material que permite medir volúmenes con mucha precisión, ¿sí? La pipeta es muy, muy conocida por nosotros.
también es un tubito muy fino, ¿sí? Puede ser una pipeta de doble aforo o una pipeta que tenga un solo aforo, ¿sí? La pipeta con doble aforo le da mucha precisión a la medida, hay que tener mucho cuidado con los enrases, si no, como que no tiene sentido la pipeta de doble aforo. Todo lo que tenga doble aforo incrementa mucho la fidelidad de la medida, por supuesto. Para poder succionar con la pipeta hay que utilizar una propipeta, se llama, o una pipeta de goma. Nunca se succiona un líquido con la boca, nunca con la pipeta, sí, yo he visto gente haciendo eso, pero no es lo que hay que hacer. No se hace, jamás. Pero bueno, a veces uno por hacer las cosas ligeramente lo hace, pero la verdad es que no está bueno, aunque sea agua lo que se quiera traspasar. No se hace con la boca, jamás. Acá está la pipeta, esta es la de doble aforo, acá tendría que tener un aforito y acá otro aforito, bueno, está, no, parece tener un solo aforo, ¿no? Esta también, la de doble aforo también tiene una pancita en el medio que le da mucha precisión. Acá está la pelita de goma y la aspiradora de pipetas, bueno, esto es como muy cheto, este es el que todos conocemos, ¿no? La propipeta, nada, es un utensilio de goma que tiene como dos, no me sale la palabra, como dos valvulitas, dos gomitas, no me sale la palabra, como dos valvulitas, donde una me permite succionar y la otra me permite liberar el líquido, ¿sí? Básicamente y la verdad que no lo vi nunca en mi vida. Ah, bueno, válvula de vacío, no lo había visto nunca esto. Bueno, sí, perita de goma, esa supongo que la habrán visto alguna vez, la perita de goma es como mucho más tranqui, ¿no? La probeta, bueno, la probeta es un recipiente, por lo general es de vidrio, también hay algunos que son de plástico, ¿sí? También podría ser. Mide volúmenes, es bien volumétrica, ven que dicen no muy exactos, según la probeta. Hay algunos que son bastante exactos, por supuesto que cuanto mayor es el calibre, obviamente que la precisión de la medida disminuye, por eso es que por ahí medir algo con una pipeta o con una bureta es mucho más preciso que con una probeta, y la probeta es mucho más preciso que un vaso de precipitado, por supuesto, pero bueno, se puede utilizar para medir volúmenes que no sean muy estrictos, digámoslo así, ¿sí? Si ustedes tienen que hacer, van a ver que hay, no es lo mismo medir algo o hacer una experiencia en un laboratorio de analítica que hacer una experiencia en un laboratorio donde yo lo que quiero es, no sé, demostrar la presencia de algo, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que yo quiera medir en un laboratorio analítico la masa de, no sé, de aspirina que hay en un comprimido de aspirina comercial. Eso se hace en un laboratorio analítico, se utilizan balanzas analíticas y todo, digamos, todo material volumétrico tiene hasta correcciones por temperatura, o sea, con un grado de precisión importantísimo, a hacer tal vez algún tipo de ensayo en un laboratorio menos formal, donde sí se puede utilizar una probeta para medir un volumen, ¿sí? O sea, eso siempre tiene que ver con qué es lo que estamos haciendo y dónde lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, ¿sí? Ya les digo, en la industria farmacéutica, cuando se hacen controles de calidad, no sé si lo sabían, por ejemplo, se hace un control de calidad para saber si en un comprimido de aspirina hay la cantidad de aspirina que dice el paquetito, que dice el envase, ¿sí? Entonces, imagínense que eso tiene una precisión importantísima en la medida. Entonces ahí se van a utilizar un montón de cuestiones, como por ejemplo esto que les digo, ¿no? Como la temperatura ambiente es importante para corregir volúmenes o corregir instrumental, pero si yo quiero hacer, no sé, algo de ciencia escolar o quiero solamente ver la presencia de algo, ¿no? Que quiero ver la presencia de un ácido y lo puedo identificar con un cambio de color o con la presencia de unas burbujas, entonces ahí no es tan importante, ¿sí?
Entonces, nada, todo tiene que ver con qué es lo que quiero hacer. Acá tengo el aforado, acá está el aforo, acá en el recipiente de sí mismo yo no lo veo mucho. Acá está el aforo, sí, acá se ve. Nada, el matriz aforado de vuelta tiene una boquita muy finita para todo lo que ya les dije. Tiene un aforo, por lo tanto se puede medir un solo volumen, eso es importante, ¿no? Un matriz aforado permite medir un solo volumen. Solamente puedo medir 25, por ejemplo acá, 25 mililitros, solo 25 mililitros, no puedo medir otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo medir solamente un volumen, digamos, que eso le da mucha precisión, mucha precisión. No es lo mismo que un recipiente que me permite medir un montón de volúmenes, como ser la probeta, o como ser la pipeta, o como ser la bureta, ¿sí? Entonces, el matriz aforado me da mucha exactitud, ¿de acuerdo? Lo que yo les decía, por ejemplo, cuando ustedes miren esta impresión que tiene el material, ¿sí? Esto está impreso acá, van a ver que siempre me dice 25 mililitros a 25 grados Celsius o a 20 grados Celsius. Es decir, los volúmenes están medidos a una cierta temperatura. Por lo tanto, es importante que sepan que este matraz, por ejemplo, mide 25 mililitros, pero sí y solo sí estoy a 25 grados Celsius o a 20 grados Celsius. Si no, no está midiendo 25 mililitros. Ahora de nuevo, es importante esto, es importante siempre y cuando estemos hablando de una medida muy importante, muy precisa. Si no, no es tan importante, ¿sí? O sea, hacer una corrección por temperatura, que es lo que les dije antes, se utiliza en laboratorios analíticos. Si no, la verdad es que no se hace. Pero el material tiene que estar impreso con el volumen y la temperatura a la cual se medía ese volumen. Las masas. Ya medimos volúmenes, ahora mediremos masas. Las masas se miden, por supuesto, en balanzas. Esta es una balanza del año del cohete, esta es una balanza analítica, ¿sí? Así que, nada, veamos, y esta es una balanza que es más intermedia. Bien, la balanza analítica, no sé si alguna vez vieron una balanza analítica, pero lo que tiene es que está dentro de un recipiente, ¿sí? Está dentro de un recipiente, tiene puertitas, tiene una altísima precisión, es decir, tiene puertitas porque hasta inclusive una corriente de aire puede darme una diferencia en la masa que estoy midiendo. Es decir, ustedes van a ver que cuando miden en la balanza analítica, por lo general se mide por defecto, ni siquiera se mide directamente, pero van a ver que cuando ponen algo para medir, como tiene muchos ceros, o sea, yo puedo medir a veces la medida es 0,0015892. O sea, puedo medir tantos decimales que fluctúa mucho la medida. Entonces, en algún momento tengo que tomar la decisión y decir, bueno, paro acá porque si no es como que fluctúa demasiado, ¿sí? Por eso es que tiene unas puertitas para que ni siquiera la corriente de aire le pueda dar como como que pueda modificar. Pero imagínense que mide con tanta, pero tanta precisión que es muy difícil detener, digamos, a la balanza. Si uno la detiene, digamos, como que, bueno, basta, tomo esta medida y ya, ¿sí? Porque a veces es 0,001592, 93, 94, 91, 9, 90, 91, 91, 92, entonces es como, bueno, ¿cuándo lo paro? Bueno, 92, punto, ¿sí? Las balanzas analíticas son en laboratorios analíticos, si no, es muy difícil que uno pueda ver una balanza de este calibre en otro lado. Por lo menos yo lo vi siempre en laboratorios analíticos, nunca lo vi en otro lado, porque no es necesario, ¿no? Balanza electrónica, bien, esta es una balanza normal, tranqui, está en el laboratorio tenemos una balancita como esta. Siempre, por supuesto, que la balanza tiene una cuestión de la sensibilidad. La sensibilidad tiene que ver con hasta dónde yo puedo medir, ¿no? Cuánto es lo mínimo que yo puedo medir. Entonces, las balanzas electrónicas de laboratorio, por lo general, pueden medir, no sé, hasta 2 decimales o 1 decimal, más de eso no, ¿sí? Por supuesto se utilizan para medir sólidos o líquidos y siempre tienen la tara, la famosa tara, que a mí me permite poner en cero el recipiente, ¿sí? Entonces no tomar en cuenta la masa del recipiente, pero igualmente poder medir algo que está dentro de un recipiente.
Nada, la sensibilidad, por supuesto, que es mucho menor que la de la balanza analítica, pero tiene una linda sensibilidad con dos decimales, está bastante bien. Para lo que uno lo quiere, ¿no? Bien, para calentamiento. Bueno, esto algunos ya los deben conocer, algunos tal vez no, porque son como más chetos. Esto es una tela de amianto, esto ya está prohibido, ¿sí? Porque tiene cuestiones con la salud. Un trípode, ¿sí? Algún mechero de Bunsen. Vamos a ver qué hay. Esto debe ser un termómetro seguramente. Bien, un trípode. Trípode y la rejilla. Trípode y la rejilla. La rejilla es una rejilla de amianto, ya no se utiliza más la rejilla de amianto porque es cancerígena, les cuento. Nada, estaba muy buena, era buena porque obviamente que es un material muy inflamable, porque yo lo que estoy haciendo es calentándolo al rojo, ¿sí? Y lo que sucede con el amianto es que permite, digamos, una buena distribución del calor. Por supuesto, para eso se utiliza, para eso se crea, ¿sí? Y el trípode, nada, que me permite poder afianzar ahí la rejillita y poder calentar tranquila, ¿sí? Nada más, y nada, no hay mucho. El triángulo, no sé si alguna vez lo vieron, el triángulo es como, el triángulo son como unos tubitos de metal que lo que me permiten es que el calor se distribuya bastante bien, ¿no? Y acá podemos poner un recipiente, o sea, es un poquito más peligroso que la tela de amianto porque la tela por ahí es más abarcativa, ¿no? Y este es como un poquito más, uno siente un poquito más el peligro, pero también se puede utilizar un triángulo metálico y está todo bien, si lo que uno tenga. Traten de no utilizar la tela de amianto porque ya se sabe que no es bueno, pero nada, se pueden utilizar cualquiera de las. El mechero Bunsen, que por ahí es como el más conocido, por ahí el que ustedes más conocen, nada, tiene la boquita que yo la conecto a una goma, ¿sí? Que va a la circuladora de gas, y acá yo tengo un tornillito que me permite regular la entrada de aire, ¿sí? Entonces, yo voy a controlar la entrada de oxígeno y, por supuesto, como lo que se está generando es una combustión, voy a controlar, digamos, la llama, ¿sí? Siempre la llama tiene que ser más que nada azulada, por supuesto, ¿sí? Para que, nada, se genere una combustión completa, por supuesto, ¿sí? Esto es lo que más hay en los laboratorios. El mechero Bunsen es como un clásico, ¿sí? Porque aquí viene el mechero de alcohol. El mechero de alcohol se utilizaba hace muchos años, se puede utilizar igual, o sea, tiene su lógica, no tiene tanta eficiencia, digamos, ¿no? Como el mechero Bunsen, por supuesto, se utiliza con alcohol, o sea, no tiene una entrada de gas, por supuesto, se le pone alcohol acá adentro, eso tiene como un cordón, que permite la subida del alcohol y como que va alimentando de combustible a la llama, ¿sí? Básicamente eso. Lo que tenemos con esto es que se apaga mucho, qué sé yo. O sea, sirve hasta cierto punto según lo que queramos hacer. Sí, está bueno, sí, pero bueno, hay que tener cuidado con el mechero de alcohol, además el alcohol está ahí como es bastante peligroso, digamos, ¿sí? Pero se puede utilizar también. Siempre digo que cuando uno va a un laboratorio no tiene que tener miedo, sino respeto, ¿sí? Respeto a lo que uno está haciendo, pero no miedo, porque el miedo paraliza, ¿sí? Y el respeto genera como que uno tenga cuidado, ¿sí? El termómetro, que ya los termómetros, por suerte, no se utilizan más los termómetros de mercurio, ¿sí? Que era lo que se utilizaba hasta hace poco, igual hay muchos termómetros de mercurio dando vueltas por ahí. Ahora se utilizan otro tipo de termómetros por suerte, pero bueno, hay muchos termómetros que siguen siendo de mercurio. Los termómetros, por supuesto que los termómetros de laboratorio no son como los termómetros para medir la temperatura de los humanos. Hay termómetros que llegan hasta 100, hay termómetros que llegan hasta 150, es decir, según lo que yo quiera medir. Por supuesto, si yo quiero hacer una destilación y quiero medir el punto de ebullición del agua, me voy a utilizar un termómetro que tenga una escala menor a 100, por supuesto, ¿no? O sea, voy a utilizar un termómetro que me permita medir 100 o más, por supuesto, ¿de acuerdo? Entonces, nada, se utilizan los termómetros de laboratorio, son especiales para. Bien, filtración, cristalización, decantación y destilación. Estos son procesos que me permiten separar mezclas heterogéneas, ¿sí? La destilación es para separar mezclas
homogéneas, por supuesto, o sea, donde yo no puedo distinguir entre los materiales, ¿sí? La filtración, la cristalización y la decantación, sí. Bien, acá tenemos, bueno, algunas cositas, acá tenemos un embudito, bueno, ahora vemos, vamos viendo cada uno. Este es un embudo convencional, nada para decir. ¿Saben lo que es un embudo? Acá se le puede poner un filtro, ¿sí? Nada, saben lo que es un embudo. Este es un embudo de decantación, o la famosa ampollita, ¿sí? Estos son de vidrio, por lo general son muy sensibles, hay que tener mucho cuidado cuando uno manipula estas cosas. Y se utilizan para separar líquidos de diferentes densidades, agua y aceite, es la clásica, ¿sí? Lo que sucede es que el aceite queda en la parte de arriba, obviamente porque es menos denso, y yo voy con el robinete, ¿sí? Con este robinete que está acá, lo que voy haciendo es dejando que caiga el líquido de mayor densidad que es el agua y va quedando el aceite dentro de la ampolla. Es como bastante rudimentario, pero sirve y se usa. Bien, un cristalizador, no sé si alguna vez hicieron una cristalización, pero es como separar, volver al estado sólido, ¿sí? Eso se llama recristalizar, que vuelve al estado sólido un sólido que está disuelto en agua, ¿sí? Yo lo que hago es vaporizar una... Les voy a dar un ejemplo para que se entienda. No sé si alguna vez lo habrán hecho con alumbre. Alumbre es una sal de aluminio que se puede comprar en una farmacia, ¿sí? Es una sal clásica, parece sal de mesa, ¿sí? Con cristales blancos, medio opacos, grandes, cristales grandecitos, que yo lo que hago es, lo voy a diluir en agua caliente, ¿sí? Por supuesto que se me va a formar una solución homogénea, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, lo voy a dejar un tiempo y voy a esperar hasta que todo el solvente se evapore. Cuando se genera esto, lo que sucede es que los cristales van a recristalizar, se llama, es decir, van a tomar la forma sólida, pero de una manera muy diferente a la forma que tenían antes de la recristalización, ¿sí? O sea, que estoy generando, digamos, un proceso nuevo. No van a cristalizar de la misma manera. Es decir, yo le doy como otras condiciones para que cristalice. ¿Se entiende? Entonces, todo esto, que lo que estoy diciendo, se hace en un cristalizador. ¿Sí? Esto está bueno para que lo hagan, es lindo. Se hace la famosa geoda con esto. Es una experiencia muy hermosa. El embudo Buchner es un embudo de porcelana también, hay que tener un cuidado porque son muy caros, donde se coloca un papel de filtro, es decir, el filtro lo que se hace es se corta el redondelito este, acá, se corta el redondelito este, ¿sí? Se pone acá, el papelito de filtro, se corta el redondelito, se pone acá, ¿sí? Y lo que se hace es, esto se le acopla por lo general a vacío, ¿sí? Entonces, por lo general lo que suele pasar es que esto se acopla a un quitasato, a un matajitasato, y el matajitasato, creo que está más adelante, se adosa a una trampa de vacío, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a tener es un embudo como el otro embudo, como el que vimos al principio, pero este es un embudo como mucho más potente, ¿sí? Como si yo estoy adosando un embudo o una trampa de vacío, imagínense que es un embudo nivel Dios. ¿Está bien? Y se utiliza este embudo. Muy característico, que va con un quitasato, ¿sí? A ver, pues, veamos, acá está el quitasato. O sea, yo pongo esto, lo pongo acá, pic, en la boquita del quitasato, para que se entienda, ¿sí? Entonces, fíjense que el quitasato parece como un Erlenmeyer, pero tiene una boquita acá, ¿sí? Esta boquita que tiene acá, esta tubuladura lateral, se acopla a una trampa de vacío, ¿sí? A una trampa de agua, o sea, se genera vacío con el agua, ¿sí? Algo muy sencillo de hacer, o sea, son como un par de cositas que se tienen que hacer en la canilla y es una pavada, no es algo tan tremendo, ¿sí? Es una manera de hacer vacío sin tener por ahí los instrumentos más
específicos para hacer vacío, ¿sí? Se puede hacer una trampa con agua y es más sencillo, y es más barato, ¿sí? Es más simple. Entonces, imaginemos acá el Kitasato sobre esta boca y acá yo haciendo vacío. Entonces es, por supuesto, imagínense una filtración espectacular, ¿sí? Mucho mejor que con un embudo. ¡Ay, no me sale el embudo! Bueno, no sé por qué no me sale el embudo, ¿sí? Acá arriba estaba el embudo, acá. Mucho más copada que con un embudo común, ¿sí? Bien, el Kitasato muy bonito, el Kitasato muy pesado, porque imagínense que el Kitasato está, está soportando vacío, ¿sí? Entonces el Kitasato es grueso, tiene una paredcita gruesa, es pesado, van a ver que es distinto el Kitasato, ¿sí? A otro instrumento de laboratorio que es más finito, más delgadito. Ah, y después la trampa de agua, bueno, pues que estaba, perdón, la trampa de agua, ¿qué es lo que hace es esto, ven? Esto se ajusta a una canillita, eso es lo que les decía, la trampa de agua es barata, digamos, es algo sencillo, ¿sí? Se ajusta a la canilla y hace que la corriente, digamos, pase, vaya pasando la corriente y vaya, esa corriente vaya aspirando el aire. Entonces se va generando el vacío. La succión es muy fuerte, ¿sí? O sea que es espectacular cómo yo puedo hacer vacío con una trampa que es una pavada. ¿Sí? Balón de destilación. Este por ahí lo hayan utilizado. Es un balón. Y la única diferencia con un balón es que por ahí a veces la trompita es más fina, ¿sí? O sea, el cuello es más finito y tiene una tubuladora lateral. Que a mí lo que me permite es que lo que yo tengo acá empiece a entrar en estado de ebullición y ¿qué pasa? Llegue acá y empiece a pasar por este tubo. ¿Sí? Y acá este tubo, ¿qué voy a tener acá? Y acá seguramente voy a tener una serpentina, un refrigerante con una serpentina adentro que me va a permitir que esto que está en estado de ebullición empiece a cambiar de estado al estado líquido, ¿sí? Entonces, nada, el balón de destilación tiene la tubuladura lateral. Es como necesario que tenga la tubuladura lateral porque si no, no podemos generar la destilación, ¿sí? Acá está el refrigerante, o sea, esto es lo que se pone acá, ¿ven? Uy, me fui, acá, ¿sí? Acá, esto es lo que se conecta acá, en este cosito. Tiene una serpentina adentro, es decir, tiene como una conexión con agua, el agua va circulando por ahí, agua fría, circula por ahí, a contracorriente de donde va viniendo el vapor, y eso permite que el vapor cambie de estado, ¿sí? Se condensa y las gotas caen por el otro lado, ¿de acuerdo? Las gotas van por el otro lado, se van recogiendo por lo general en un Erlenmeyer, porque por lo general lo que yo estoy recogiendo hay veces muy volátil, no sé, tal vez un éter, tal vez un alcohol, entonces lo que necesito es que no se me vaya, ¿sí? Que no se me vaya cuando yo lo voy recuperando, por lo tanto necesito algo de boquita fina, ¿sí? Y nada, bueno, esperen que voy a salir de acá. A ver si, ahí está, ahí lo vi. Bueno, les voy a estar enviando un material por el campus que tiene que ver un poco con esto, con todos estos materiales de laboratorio, y tal vez ustedes puedan llegar a tener también algún material que sea copado, ¿sí? Yo les voy a buscar algo que esté lindo, algo que esté bastante completo acerca de esto. La idea es que puedan verlo, que puedan verlo a conciencia este video, ¿sí? Porque imagínense que nosotros no vamos a tener ninguna evaluación ni nada, porque bueno, esto es algo como un poco sobre la marcha, ¿sí? Pero la idea es que puedan ver este video a conciencia, como para poder tener una reunioncita, o que sea de una hora, que nos podamos presentar y podamos hablar un poco de esto, ¿sí? Si tienen alguna duda, por ahí les puedo mostrar una destilación para que vean un poco cómo se conecta todo esto, o una titulación para que vean cómo conecto todo y como digo, bueno, algo que es volumétrico, algo que es más preciso, algo que no, acá lo necesito, acá no lo necesito, para esto sí, para esto no. Eso por ahí podríamos hacerlo como para cerrar un poco este tema, ¿sí? Así que nada, los invito a que miren a conciencia, como que miren con amor, como que le pongan ahí un ratito de su vida y bueno, y nos vemos en un encuentro sincrónico, veamos cuándo lo podemos hacer y
y nos conectamos. ¿Está bien? Bueno, nada, les dejo un besito y nos estamos viendo. Besitos. Bienvenidos a cuarto, si no estaban en cuarto. Nos vemos. Adiós.